Europa atraviesa uno de los inviernos más duros de los últimos años y Vladimir Putin lo aprovecha. Por eso, gran parte de los ataques rusos sobre Ucrania en los últimos meses han tenido como objetivo destruir una y otra vez infraestructuras del país como sus centrales eléctricas. Así, además de sufrir bombardeos constantes y ataques con drones, los ucranianos han tenido que acostumbrarse a un arma de guerra sacada de los libros de historia: el frío. Han tenido que acostumbrarse a vivir a oscuras y entre muros congelados, con temperaturas externas de hasta 20 grados bajo cero. Con los hogares convertidos en neveras, la población busca calor, refugio y un lugar para trabajar dentro de grandes tiendas de campaña. Відключився. Це такий рівень ударів, який жоден терорист в світі собі не дозволяв. El uso del frío como arma de guerra tiene un objetivo. Está claro que lo que quieren es hacer sufrir a la población para que esa población presione a su gobierno para que éste se vea forzado a aceptar un mal acuerdo para Ucrania. Porque este invierno tan duro llega después de 4 años de guerra. Es muy complicado valorar lo que puede pensar una persona que esté más de 3 días con 0 grados en casa, 20 grados bajo cero en la calle, y teniendo que bajar a una tienda de campaña a dormir, con calefacción que han puesto las autoridades, con otras 60 personas más. Entonces yo creo que los ucranianos ahora mismo se están debatiendo en esos dos sentimientos, entre el orgullo de no querer haber puesto tanto sufrimiento sobre la mesa para nada, y el deseo sincero y urgente de que todo termine. Pero es verdad que más del 60% de la población no está dispuesta a abandonar los territorios por los que están luchando. O sea que hay una población que, pese a todo el sufrimiento, pone por encima su dignidad antes que su bienestar personal físico. Así, a lo largo de 4 años de guerra, la población de Ucrania ha pasado innumerables noches en vela, asediada por proyectiles y drones. La combinación del frío y los ataques con drones forman parte de una estrategia premeditada. Así lo asegura el Instituto para el Estudio de la Guerra. La campaña de drones FPV rusos en Ucrania institucionaliza el daño intencionado a la población civil como herramienta de guerra. Se trata de drones pequeños y disponibles en el mercado que pueden cargarse con explosivos y ser pilotados a distancia gracias a las imágenes que transmiten en directo durante su trayectoria. El británico Instituto para el Estudio de la Guerra asegura que el ejército ruso se sirve de esos drones, sobre todo, para atacar objetivos civiles en la retaguardia ucraniana, eliminando la distinción entre los objetivos militares y civiles. De agosto a diciembre de 2025, constantes ataques de drones hicieron insostenible la vida civil en las zonas urbanas cercanas a la retaguardia a lo largo de todo el frente. En esas zonas, constantes enjambres de drones sobrevuelan lugares residenciales a baja altura, generando un miedo constante a realizar las tareas más básicas fuera de casa, como ir a buscar agua y comida. En algunos casos, estos drones kamikaze han sido pilotados para cruzar puertas y ventanas de viviendas y para convencer a sus habitantes de que allí no están seguros. Precisamente, infundir ese temor sería la intención de Rusia, según asegura el Instituto para el Estudio de la Guerra. Es una táctica también detectada por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, que en octubre de 2025 presentó ante la ONU sus análisis al respecto. Según esos estudios, los ataques con drones rusos de corto alcance contra zonas civiles de Ucrania forman parte de una política intencionada y coordinada para obligar a miles de personas a huir. Así, las zonas urbanas cercanas a la retaguardia quedan despobladas, lo que facilita luego los avances rusos en el frente. Naciones Unidas concluyó que estos ataques violan el derecho internacional humanitario que distingue entre civiles y combatientes. Por eso constituyen crímenes contra la humanidad comparables al asesinato y al traslado forzoso de civiles. No obstante, en las primeras semanas de 2026, este tipo de asedio contra Ucrania se recrudeció, especialmente sobre ciudades como Kiev, Kharkov y Odessa, dejando no solo destrozos de viviendas e infraestructura, sino también numerosos muertos. Черговий російський масований удар у їхньому типовому стилі, фактично всупереч дипломатичній роботі, яка триває на різних рівнях. Було більше ніж 400 російських дронів, і значна частина з них – це
шахеди. Також було майже 40 ракет різних типів. Значну частину українським воїнам вдалося збити, але не всі. Son 4 años de la guerra más brutal que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Está claro que lo que tienen que hacer es sufrir a la población para que esa población presione a su gobierno para que éste se vea forzado a aceptar un mal acuerdo para Ucrania. Ну, не діють вони з перших днів, весь час брешуть, не говорять ніколи. Говорять одне, роблять друге, і їм не можна ніколи вірити. La palabra del Kremlin no se puede tomar en serio bajo ninguna circunstancia. Y no, esto no es una frase de un activista, es una frase que nos ciñéndonos a la realidad. Hace 4 años, Rusia insultaba y ridiculizaba a todos aquellos que decían que se estaba preparando para un ataque, mintiendo, estaban mintiendo. Luego, cuando se consuma el ataque, Putin, el mismo Putin, dice que no piensan anexarse territorios. Esa no es una guerra por territorio. 3 meses más tarde estaban realizando referéndums esos referéndums que hacen a la rusa y anexionándose territorios de manera ilegal. Siempre que dicen una cosa, hacen exactamente la contraria. Con lo cual, ahora tenemos a un tipo en el Kremlin que miente de manera sistemática y un tipo en Washington que parece no tener ninguna responsabilidad con la palabra dada. No es que mienta Trump, es que simplemente, yo qué sé, dice cosas que luego no tienen ninguna repercusión. Así, con la mediación de un gobierno estadounidense que en realidad ha abandonado a Ucrania a su suerte, se suceden las negociaciones fallidas. I see here that Russia is trying to put the negotiations in 2 tracks. First track, peace in Ukraine. We see that Russia is willing to drag those negotiations endlessly, since the Russian leadership currently still thinks that time is on their side, which I don't see actually. And at the same time, trying to separate from this track the bilateral relations to US with the main goal of relieving sanctions and getting additional oxygen to their economy. Pero en 2026, más que obtener oxígeno, la economía rusa parece haber acelerado su declive. Rusia está ante ese abismo económico que ya es innegable. O sea, hasta ahora la propaganda rusa intentaba ocultar y maquillar la situación económica, pero desde el 1 de enero, con una subida fortísima de impuestos, con una subida fortísima de precios de los bienes de consumo más básicos, con gente incapaz de llenar la nevera, con gastos de comunales de luz, agua y gas que superan el precio del alquiler o la hipoteca, esto desde el 1 de enero, y todo esto siendo 24 horas retransmitido por redes sociales internas rusas, gente que está grabando como con 1.000 rublos cuando hacías antes la compra, ahora apenas puedes comprar un café. La presión sobre el Ejecutivo es muy grande. Rusia, la elección de hundo a mis ciudadanos en la ruina, en la miseria económica de los años 90, o sigo invirtiendo todo mi capital en la guerra, va a llegar más pronto que tarde. A eso se suma que no solo Ucrania tiene dificultades para reclutar nuevos soldados ante la desbandada de numerosos jóvenes al extranjero. También Rusia tiene cada vez más dificultades para reclutar soldados en su país. En los territorios ocupados de Ucrania, Rusia intensificó el reclutamiento militar forzoso de miles de varones ucranianos para desplegarlos luego en operaciones de combate contra su propio país. De nuevo, una infracción del derecho internacional. Pero así como el tiempo jugara a favor de Moscú, es verdad que si los ucranianos consiguen aguantar la línea de frente hasta que llegue la primavera y se vaya el frío extremo, seguramente Rusia, el tiempo empieza a jugar en contra de Rusia, que deberá esperar hasta un invierno más para volver a intentar hacer avances. Para Rusia se trata de una carrera de fondo. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las tácticas desarrolladas por el Kremlin contra objetivos civiles podrían ser copiadas en futuros conflictos, implicando mayores riesgos para los civiles. We know that Russia is planning to increase its military capabilities in the future, which will increase military posture and disposition along Baltic, Finnish and Norwegian borders. At the same time, we cannot recognize any intention currently to attack any NATO country. But there is another part of this sentence.
is that in order to keep that situation in the mid and long term, from the NATO perspective, we have to invest in our defense today, defense capabilities, also internal security. That's how we are able to manage and contain Russia also in the future. Entre los planes de Rusia está sabotear esa determinación. We see that Russian influence activities are on full speed. We know that Russia is very concerned about the so-called European rearmament, which they perceive as a future challenge. And we see that at least some of the activities Russia conducts, working with different political powers or parties, other groups which are willing to promote Russian interests and narratives, with the goal to slow down Europe in this regard, or to stop it. Pero esa estrategia no parece funcionar. Pese a que el primer ministro húngaro calificó a Ucrania de país enemigo y exigió que no se le envíe dinero, en febrero el Parlamento Europeo aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para respaldar a Ucrania, especialmente en la compra de armas que deberán adquirirse en países europeos. El plan reforzará de un plumazo tanto la defensa de Ucrania como a los fabricantes europeos de armas. Mientras, el muro de contención de la agresión rusa sigue siendo Ucrania. Yo creo, por los contactos que yo tengo en Ucrania y la gente con la que hablo, el cansancio está allí, es evidente. Todos firmarían ya una paz, pero una paz que fuese justa, una paz que refleje el sufrimiento con el que se ha pagado estos 4 años de invasión rusa. Y por ahí no pasa una rendición incondicional. Creo que muchos ucranianos, el orgullo nacional, y yo creo que esto se puede extrapolar a casi cualquier nación, pues se crece ante la adversidad. Дуже мало світла є. Ну, нічого. На сьогоднішній день, після нічної атаки, зі світлом погано, ну нічого. Якось переживемо. І світло є в кожному з нас.